programa más poderoso de la Radio Nacional, el sol de la tarde, el sol del país, de RCC Media, la más poderosa plataforma de información y de comunicación de la República Dominicana, aquí y allá, donde quiera que esté un dominicano. Ya está en el aire. Saludar a todo el equipo. José La Luz se integra más adelante, nuestro coordinador. Ya se irá sumando. Aquí está el equipo casi completo. Jonathan, si quiere que no llegue, no es necesario. No hace falta. Es necesario. No hace falta. Es necesario. Señores. No, mentira, no. Fafa Taveras. Hace falta. Que tiene ese flan de puesto, pero le Ya que pusieron usted, ese flan del fin de señor semana, coordinador, pero él viene. ya que usted nos mencionó, aquí está el doctor Villanueva, Sí, pero para ir para el allá. comandante de Abril, Fafa Taveras. Sí. Usted ¿Cómo que así? es el Coordinador. impoluto coordinador sustituto. No, sustituto Está- no, en No, función. no. Félix Dejen eso. Lajara, mi hermana que está hoy totalmente rojificada. Doctora, por favor. Doctora Cristal Acevedo. Y Emilio Ángeles, ¿Qué soy claro yo? que sí. ¿Qué soy Y yo? Emilio El Ángeles. mejor. Ay, Mire, saludar también, porque hoy es lunes, saludar también a todo el equipo que está detrás allá en cabina. Claro. Sí, la producción, Ahí hay una gente que los se lo gana muy controles. suave. Ahí Ahí, está Alejandro. un tal Alejandro. Alejandro, que hasta le pagan por darle unos botones. Alejandro, Increíble. Le pagan por eso. Sí. Alejandro, aquí está tu bucéfalo, no te olvides de mí. Miren, señores, hoy es lunes, ojalá que hayan pasado un fin de semana tranquilo, agradable, sin mayores contratiempos, donde no está muy tranquila Pregúntame la cómo la cosa. pasamos. Es verdad, Graimer. Porque no la pasamos José bien. pregunta Yo la cómo pasé bien. pasamos. Sí, pero eso es José La Luz. Pero Como pregunta. 3 o 4 apagones el fin de semana, sábado, domingo, Pero apagones de ahorita te 4. van a responder. De 4 o 5 horas apagones, ya ustedes saben. Entonces, ni aire acondicionado, ni luz, ni nada. No. Ah, no, Terrible. pero tú eres Bueno, yo la pobre. pasé Y muy bien ese sol ayer. en su mala. En Pero no soy yo Capotillo, porque fue aquí en Polígono en Central. Ese fue Capotillo, en el barrio Capotillo, se produjo la mayor y máxima expresión de integración social. Tremendo, positivísimo Mire, lo que pasó ayer en Capotillo. Tú ves, por eso que no se puede preguntar al inicio, porque ustedes arrancan de una vez con su politiquería de una vez. claro. Este que hay apagones y tú que hay solución en Capotillo. Exactamente. Y Fafa boicoteando aquí en el ala derecha. Sí, y yo callada. Junto con Villanueva. Yo calladita. Miren, hay una situación, obviamente, para poner en contexto, hay varias noticias en evolución, pero quisiéramos comenzar por Bogotá, Colombia, Colombia, porque finalmente el triste fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, Así después es. de un atentado que lo postró en intensivo. ¿Qué tiempo hace de eso? ¿Ya un mes, 2 meses? Sí, 9 de más o menos. junio. Casi Dos 2 meses. meses. Casi Luchó 2 mucho meses. contra la muerte ese señor. Fue el pasado 7 de junio en Bogotá. Exacto, sí. Tenía 39 años, recibió 3 disparos mientras daba un discurso de campaña, repito, el pasado 7 de junio, entonces Tremendo. harían que 2 meses y algo. Así es. Vamos a dar seguimiento, ojalá pudiéramos hacer contacto con alguien desde Bogotá, desde Colombia, para actualizar cuál es el protocolo en Colombia sobre el tema de la muerte de un senador en ejercicio y cómo va a ser la honra fúnebre y cuál va a ser el tema. Hay que hacer énfasis, perdón, Graimer, Sí. que era nieto del presidente Julio César Turbay Ayala. Así Muchacho es. con pedir. Su madre fue asesinada por los paramilitares, una gran periodista. Es decir, es una familia que lamentablemente ha pasado muchas situaciones. Me recuerda a la familia Kennedy de Estados Unidos, Sí. que tantas desgracias en una sola familia y políticamente hablando. Tragedia. Yo llegué a leer en su momento, era casi una lectura obligatoria, noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, sí. donde retrataba la situación en la que incluía en el relato, por Sí. supuesto, la madre de este joven legislador colombiano, Miguel Uribe Turbay. Hay una situación política, vamos a intervenir cada uno que ustedes creen que pueda pasar, porque hay un antecedente histórico, el de Jorge Eliezer Gaitán y el famoso Bogotazo, que ya analizaremos 1947, ¿no? el desencadenante, y por supuesto agregar que qué va a pasar con el expresidente Uribe, que está en condena domiciliaria, prisión domiciliaria. 12 Si le- años, si 12 le, años. si le darán un permiso para ir Claro. a asistir al funeral. Adelante, Fafa. Quiero compartir con nuestros oyentes una información que me dieron desde Cotuí. Ayer hubo una manifestación muy importante contra la presa de Cola que está decididamente en manos de la compañía que tiene la explotación del oro allá y contra la que se han levantado varios Diga el nombre, la Barrigol. esa
presa de cola que la Barrigol quiere hacer tiene enojado a la gente en forma tal que ellos me dijeron: hicimos una manifestación importante, si no nos hacen caso vamos a hacer un paro. ¿Qué te parece, Fafa, si ahorita hacemos contacto con ellos Claro. y cosas? Sería una gran cosa. Para llevar el tema de la muerte del senador, del funeral y el análisis. Tú viviste esa época. En Bogotá estaba Fidel Castro, creo, al momento del Eso asesinato. Tú dices Gaitán. de Gaitán. Eso fue en el 1947, Pero el ya hace famoso muchos Bogotazo. años. Yo pienso que la reacción del pueblo colombiano ahora, 2025, sería diferente. ¿Tú sabes quién era el embajador de República Dominicana en ese momento, en Colombia, en Bogotá? Joaquín Balaguer Ricardo, Ya tú- Víctor. cuando el Bogotazo. Víctor, Bueno, tu abordaje del tema. Bueno, en realidad es una noticia que enlutece. Había una esperanza marcada sobre el contexto de la salud de Miguel Uribe. De hecho, en este apogeo hacia la contienda presidencial en Colombia, él estaba ya situado en el primer lugar, a pesar de haber estado postrado en cuidados intensivos y en manos de su equipo médico, y de medio de todo este contexto fatídico. Es un político más que suma esta carga en términos de la seguridad y de los choques que se producen a lo interno de la sociedad colombiana. Nadie esperaba un contexto como este, utilizando inclusive a un menor de edad, este fatídico 7 de junio que aconteció este hecho. Y hasta el momento las autoridades colombianas no han podido han interrogado a más de una decena de personas, pero no han podido dar con un autor específico sobre esta cuestión. Pero aquí hay que ver a quién le conviene, a quién beneficia este crimen. Y esto quedará mucho por que analizar, por ver en los subsiguientes días, semanas, tal vez meses, pero sin lugar a dudas que es una noticia funesta porque es un político joven, era un político joven, 39 años de edad, una familia esplendorosa, 3 niñas preciosas con su joven también esposa, y que enlutece no solo la sociedad colombiana, no solo la democracia en Colombia, sino también a toda América Latina. Bueno, Emilio. compañeros, muy lamentable. No sé si ustedes se habían dado cuenta o habían notado recientemente que hace tiempo en Colombia no estaba galopando en los valles tenebrosos de la muerte y de la violencia política. Se ha reflejado una vez más, es muy lamentable. Este señor Miguel Uribe, hombre de 39 años, comenzando a vivir prácticamente una vida pública y una vida privada, con una familia hermosísima, como dijo Villanueva, 3 hermosas hijas, una joven madre elegantísima, también una mujer con muchas condiciones profesionales también. Y lo lamentable de esto es que se reviven los tiempos de la violencia política en Colombia. Miguel Uribe, aunque no era hijo biológico de Álvaro Uribe, él lo había adoptado como un hijo político y hasta paternalmente hablando. Definitivamente que no es para alegrarse, definitivamente que no es para uno tampoco hacerse de la vista gorda, porque Colombia, repito, hacía tiempo que no estaba galopando en los valles tenebrosos de la muerte y de la violencia política. No es una buena señal, no es un buen indicativo, y definitivamente vamos a ver si se logra llegar al intelectual de esta muerte violenta y tan lamentable. Miren, yo creo que un país como Colombia, que le ha costado tanto esfuerzo recuperar su seguridad, su institucionalidad, recuperar esa imagen de guerra, de conflicto, de que si vas te pueden hacer daño, que puede tener un inconveniente. Recuerden su eslogan de turismo: el riesgo es que te quieras quedar, o sea, cambiando la imagen del riesgo por el tema del cartel de Cali, de todo eso, de todas esas luchas intestinas de los carteles, guerrilla y narcotráfico, no solamente narcotráfico, también guerrilla, paramilitares, o sea, un paramilitar que se sube en una loma y comienza luego allá a traficar para mantener la estructura y luego siempre beligerando contra el gobierno e intentando tumbar, supuestamente tomar por las almas, estilo 60 y 70 como fue una moda. Pero es lamentable que un país como Colombia tenga ese retroceso en cuanto a este tipo de casos con candidatos presidenciales.
vimos que el presidente Petro automáticamente ocurrió eso, mandó a reforzar la seguridad, pero él mismo lo había mandado a disminuirla antes de eso. Entonces, yo creo que hasta él mismo deberían de investigarlo, porque si él mismo fue que le quitó o le disminuyó la seguridad a los candidatos y luego que pase el hecho, manda y la sube, o sea, ¿quién le mandó a usted a disminuirla o había algún tipo de componente? Quizás no usted, pero... O una terrible coincidencia, pero yo creo que es muy lamentable y ese tipo de casos hay que condenarlo, la comunidad internacional debe de condenarlo. Él también se pronunció muy fuerte en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Había expresado su rechazo total a la dictadura de Maduro, como le llamaba a él, y al mismo tiempo también brindaba apoyo a lo que era la oposición, a María Corina, y todo lo que por muchos años en Venezuela también habrían servido de contrapeso democrático. Cristal. Yo, revisando varios de los datos que se han publicado hasta el momento sobre la muerte de Miguel, me encontré con una nota un poco emotiva donde su esposa daba una declaración pública despidiéndose de él y el mensaje que dejaba a toda la sociedad colombiana era: voy a cuidar de nuestros hijos. Y en mi caso, que soy mujer, es difícil ponerse en el lugar de una mujer que acaba de perder a un esposo, pero al mismo tiempo acaba de perder a un hombre que era líder de una nación. Es una presión mucho más fuerte y hay que esperar a ver qué medidas políticas se van a tomar dentro del partido, porque en algunos casos lo que se ha estilado, en caso no desde ahora, sino en lo que podemos revisar de la historia, que a veces esas candidaturas pasan o a una persona cercana a la persona fallecida, al líder fallecido, o muchas veces a un familiar. Y de eso hay ya ejemplos varios en lo que tiene que ver con la historia política contemporánea. Raimel, una pregunta, Raimel, que te voy a hacer a ustedes, a La Jara, a Cristal, a Fafa, a Villanueva. ¿Ustedes creen que se pueda recrear la historia de lo que aconteció en el año 1989 cuando mataron a Galán, que quedó como sucesor César Gaviria y posteriormente fue elegido presidente? ¿Podría pasar eso con un posible sucesor de Uribe, de Miguel Uribe? ¿Podría darse el caso? Yo particularmente tendríamos que ver cómo está girando la impresión de la población colombiana respecto de quién mandó a matar a ese joven legislador. Porque a mí me parece muy extraño, Emilio, que siendo Colombia uno de los países referentes en la región en dos aspectos. En materia de derecho constitucional, lo tomamos como referencia al constitucionalismo de Colombia. En Iberoamérica es un referente para todos nosotros en la región, el constitucionalismo colombiano. Pero también es referente para nosotros el tema de los servicios de inteligencia, porque Colombia ha sido un laboratorio de construcción de servicios de inteligencia de Estados Unidos. Por los propios conflictos internos. Por los propios conflictos que tiene. Pero yo me referí fue que si se podía repetir esa situación del 89. ¿Por qué? Es hacia dónde va la tendencia de quién fue el responsable. Porque si la responsabilidad, y no se va a saber ahora mientras esté el presidente Petro en el gobierno, o si vino de otros sectores, eso depende de dónde venga. Sí, pero se supone que el sentido común, y más en Colombia, te da a entender que no fueron miembros de su propio partido, ni del partido de Uribe. Todavía no. No se sabe, a veces tú tienes más enemigos adentro que afuera. Todavía no. Porque dentro del partido pueden existir otros candidatos otros potables candidatos que quieran esa candidatura. Ahora, que la sangre de un candidato de un partido en oposición que está en proceso de construcción de buscar cómo ganar, cómo retomar las elecciones, y más con una victimización también por su presidente, el partido de la U, preso, aunque sea domiciliario. Él era el predilecto de Uribe, de Álvaro Uribe. Entonces eso también puede tener consecuencias de investigaciones. Hay dos victimizaciones en el proceso. El mártir, que abonó con su sangre, como se diría en un lenguaje político luego, más la cárcel que estaría purgando Uribe, Álvaro Uribe. Entonces eso pudiera darle caldo de cultivo para el tema de un discurso político partidario. Si Fafa, ese conspirador que no lo ha dejado, se pasa la vida entera conspirando y sigue aquí en cabina conspirando, porque él no deja eso. Él siempre está buscando aliados para conspirar. Entonces, miren, ¿qué dice la información? Gracias, León. Dígale, Fafa. Gracias, Palomo. Gracias, Palomo. Miren, dice la información desde Colombia que hoy a las 3 de la tarde él va a estar en Capilla Ardiente. Aquí dice que hoy va a estar exclusivo para familiares y amigos. Y el mañana de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ingreso al público.
Y el 13, van a ser 3 días, el 13 de agosto, es decir, el miércoles, a las 9 de la mañana, homenaje en el Congreso de la República, exclusivo para familiares y trasladado para la Catedral Primada de Colombia, donde se hará entonces parece que en Capilla Ardiente. Miércoles 13 de agosto, luego de su traslado a la Catedral de Colombia, se llevará a cabo su funeral. A propósito de ese tema de Miguel Uribe, Mao Zedong manifestó una frase lapidaria que decía lo siguiente: la paz se construye con un fusil, pero en este caso no. La paz se está desbordando negativamente con un arma en Colombia. Señores, Colombia, yo he ido mucho a Colombia, yo conozco la Colombia de Antana Mocos, la Colombia del 92, 91, 93, cuando iba con la Cocobán, Sergio Vargas, esos grupos musicales. Y la Colombia que yo visito periódicamente y muy a menudo, recientemente, es una Colombia de paz y de sosiego. Ahora, lo que me preocuparía a mí es que este evento desate una ola de violencia en Colombia, porque definitivamente hay una incertidumbre generalizada en Colombia en estos momentos. Bueno, Fafa. que el mismo hecho te indica que ya hay un indicio de violencia. Sí. Fafa Tavera. Miren, yo quiero llamar la atención sobre un aspecto que esta información dolorosa nos trae. Uribe cae abatido por una acción que todavía no ha permitido al gobierno ubicar los responsables, porque fue un agentico infantil que lo mató. Pero en América Latina hay una situación especial. Cristina Fernández está presa en Argentina y era presidenta. Buen punto. Bolsonaro en Brasil. Uno en Perú y otro en Ecuador de expresidente. Es decir, estamos viviendo un momento. ¿Y el de Panamá? Y el de También, Panamá. en un juicio, otro, creo que en 5. Estados Unidos. Sí. Desde ese punto de vista, he llamado la atención sobre el hecho de que en América Latina ahora mismo no están los ojos puestos en la subversión y en los atentados, sino en el comportamiento de los jefes. Estamos asistiendo a un momento donde la práctica de los ejecutivos latinoamericanos, que ha sido hasta ahora hecha sin sujeción, sin respeto a nada, sino a conveniencia, está en crisis. Colombia es una muestra de esa crisis, pero no hay antecedente en América Latina de 5 países con presidente o expresidente detenido, con diversas acusaciones donde hay comunes como la presencia de la corrupción o la asociación de ellos. Decimos eso para que en este país se tome en cuenta que la autonomía que tenían los jefes se está cayendo a pedazos, que ya la gente en nombre de su jerarquía no puede abusar creyendo que puede protegerse en el cargo, porque la tendencia es ahora en el continente, y yo creo que también en el mundo, de que comenzará por casa a rendir cuentas precisamente los jefes. Bueno, mira, Finalmente, de que tenemos una línea en conexión, y 2 muertes, uno por suicidio como Alan García en Perú y uno acribillado a balazos por sicario en Haití. O sea que el tema, tenemos en ¿Quién a los contacto, jefes? sí, tenemos en contacto a la periodista dominicana desde Bogotá, Carol Pérez, que nos va a decir qué está pasando justo ahora en Bogotá, Colombia. ¿Quién es? Interesante. Buenas tardes, No, Carol. muy actualizada esa Una nota. periodista dominicana en Colombia. Muy actualizada. Gracias, don Rafa, don Fafa Tavera, todo mi cariño. A los demás también, pero donde está don Fafa todo el mundo se calla. Sí, Claro, sí, claro, así mismo claro. es. Don Fafa, un abrazo para usted, para todos los compañeros. Bueno, comienzo con un poco de humor porque realmente la noticia es triste. Nos pone a todos a reflexionar, ¿no? De lo frágil que es la vida, pero además de las tragedias en las que pueden estar envueltos cualquier país. Hoy afecta a Colombia con el fallecimiento del senador Miguel Uribe, producto de un atentado hace 2 meses y algo. Pero no es solamente la figura del senador, es la democracia que se pone en riesgo, ¿no? Son las instituciones que se ven afectadas, que se ven amenazadas. Y es lo que hay que procurar, que la institucionalidad se mantenga. Es una noticia triste que afecta a todos los colombianos. No solo a los uribistas, no solo a los petristas, es la democracia la que está en juego. Y yo
le pido a mis colegas dominicanos que piensen en eso antes de emitir un juicio sobre lo que está pasando en Colombia con esta noticia tan triste, con el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció esta madrugada. Les escucho, compañeros. Sí, Carol, un placer saludarte. Lamentamos el contexto. Víctor Villanueva por acá. Quisiera saber el factor de las honras fúnebres. ¿Cuál es el protocolo? Preguntaba nuestro coordinador iniciando este tema. Y por otro lado, el estado de las investigaciones. ¿Cuál es a qué han arribado hasta el momento? Si hay credibilidad en esas investigaciones con respecto también a la postura del oficialismo, del gobierno de Colombia. Muy bien. La primera es que ya, digamos que el protocolo arrancó. Desde esta mañana, más o menos como a las 10, 9 y algo de la mañana, hora de Colombia, el Congreso mandó un comunicado contando cuál sería el proceso, que comienza desde ya. Digamos que desde hoy hasta el miércoles todo el Congreso está volcado en los homenajes al senador y todo lo que se va a hacer, y va a estar los días allá en el Congreso, después por supuesto ir a Casa Nariño, y ya también a la alcaldía de Bogotá, porque él fue secretario de gobierno del alcalde antepasado. Es un hombre joven político, pero recordemos que pertenece a una familia de mucha estirpe política, a una familia presidencial, a la familia Turbay. Entonces, va a ser una semana muy agitada en ese sentido. Eso, por supuesto, pone triste a la familia porque es como tirarle tierra a todas las cosas, ¿no? Es más dolor, pero es parte del protocolo que hay que hacer. Y con relación a las investigaciones, recordemos que hay 5 personas detenidas. Sí, entre ellos un cabecilla, el organizador logístico, más 4 personas más. Una sexta que apareció, esa se descartó porque parece que era alguien que tenía información como para llamar la atención, pero que no fue vital. ¿Qué ha pasado? Que digamos que el autor intelectual por encima de ese autor mayor, que le dicen el costeño, que fue el que articuló todo, esa es la que todavía la Fiscalía no ha dado. Hay muchas especulaciones sobre eso, ¿sí? Sobre sobre la disidencia de las FARC, Iván Mordisco, es decir, recordemos que esos movimientos a ratos lo que quieren es la desestabilización de un país. De pronto no fue solamente porque era el senador Turbay, aunque él era un activista muy fuerte en contra de las posiciones del presidente Petro y de las medidas, recordemos cuando la votación que solicitó el presidente para la reforma y todo eso, pero yo creo que eso no alcanzaba para intentar algo como esto. Se habla también de una infiltración en el sistema de seguridad del senador, que hubo, que llegó esa información de que iba a estar con su esquema de seguridad reducido y que por eso de pronto pasó lo que pasó, porque no tenía el esquema completo. Se habla de muchas cosas, todas pueden ser ciertas, como dice la Fiscalía, pero lo cierto es que es la primera vez en tantos años en este país que un expediente o una situación tiene 5 personas detenidas. Carol, escúchame la interrupción. Te habla Emilio Ángeles. Primeramente Hola, Emilio. Un placer. Primeramente felicitarte porque siempre en los programas de RCC Media das la información precisa en el momento indicado. Conversaba yo aquí con mis compañeros y guardando la distancia y el tiempo y las coyunturas históricas, ¿podría darse el fenómeno que sucedió con el caso del malogrado candidato presidencial Galán en el 89, que lo sucedió César Gaviria con Miguel Uribe en este momento en Colombia? ¿Hay condiciones para eso? No. Senador Uribe, pongámonos en contexto. El senador Uribe es un político joven, de una familia muy prestante, presidencial, pero no tenía el liderazgo que tenía un Luis Carlos Galán en su época. Okay. Claro, hay que guardar la distancia, tiene su liderazgo. Además, un pupilo importante del expresidente Uribe, eso es importante decirlo. Era una persona que yo estoy segura que si seguía como iba el presidente Uribe, le iba a levantar la mano, pero estoy especulando, ¿verdad? Pero las magnitudes que tenía y el liderazgo que tenía Luis Carlos Galán, que actualmente el alcalde de Bogotá es uno de sus hijos, sí, Carlos Fernando Galán, pues era un líder con otra connotación. Y además Colombia era otra época, la época del narcotráfico. Exactamente. El líder Galán era un hombre que se oponía a esa cultura y esa política traqueta. Eran otras cosas, son otras condiciones. Y yo creo que hay que darle a cada uno su dimensión. Importante, sí, claro que sí. Senador de la República, un joven político con mucha fuerza y mucha activismo, pero no compararlo con de todos modos, Carol, te pedimos que te cuides porque los procesos sociales estallan de maneras diferentes. De todos modos, te decimos que estés pendiente y que te cuides.
Por si acaso, que uno no sabe. No, sí, se lo prometo porque yo quiero seguir reportando para todos mis colegas, para el Sol, para Muy todos bien, los medios. claro. Muy bien, porque gracias. me gusta estar ti. activa. Gracias, Carol Un abrazo, Pérez. Cristal. Y Igual, a don mi Fafa, amor. por favor, espérense, ahora un chiste para cerrar. A don Fafa, que si necesita una novia, que me llame. ¡Ay! ¡Ay, Fafa, ¿te Fafa! escuchaste?